hermanos, la lectura se encuentra en Salmo 23 y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy buenos días, hermanos. Qué hermoso estar nuevamente, encontrarnos, vernos por los medios masivos de comunicación, que es la multimedia. Hoy quiero hablarles sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Efeso. Y también recordarles, ¿verdad?, que hay 7 mensajes para las 7 iglesias y que representan a la Iglesia Universal. Vamos a orar en este momento antes de comenzar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu amor infinito hacia tu iglesia, porque tú nos das siempre oportunidad para volver a ti, oh Dios, para volvernos en arrepentimiento. Gracias por este mensaje que tú dejaste para esta iglesia que se encuentra en Efeso, pero que puede representar a cualquier iglesia en todo el mundo, en todo tiempo. Gracias te damos por tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Efeso, la primera iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Este mensaje estaba escrito para una ciudad llamada Efeso. Y la ciudad de Efeso, hermano, era una ciudad que en aquel tiempo era una ciudad, una de las ciudades más importantes del Asia Menor. Era una de las 3 ciudades más populosas y más ricas del Imperio Romano del Asia Menor. Y Efeso era la ciudad donde convergían todas las rutas de todo el comercio, tanto vía marítima como vía terrestre. Si tú venías del oriente, tenías que pasar por Efeso. Venías de Roma, Roma era el imperio, la primera potencia mundial. Roma también, si quería comerciar con el oriente, también tenía que pasar por la ciudad de Efeso. Y Efeso era la ciudad de intercambio comercial, quizás una de las más grandes en la actividad comercial. También Efeso era una ciudad muy importante en cuanto a la veneración a ídolos. Era una ciudad muy idólatra y tenía una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de Artemisa o la diosa Diana. Era famosa por sus pequeños templos en miniatura que se construía para vender a los turistas. Era una ciudad turística y que mayormente grandes ganancias venían de la venta de sus productos. También era famosa esta ciudad por su idolatría. Era una ciudad muy corrompida moralmente y se practicaban todo tipo de perversiones sexuales debido a que la adoración misma a la diosa Diana tenía que ver con la prostitución de hombres y mujeres. También era famosa por sus artilugios, vamos a decir, mágicos. Ahí se vendían protección contra ciertos males. Había mucha brujería, se practicaba mucho ocultismo. Entonces era una ciudad muy mala. Y esa es la característica de esta ciudad de Efeso. Prácticamente podríamos decir que era la última ciudad donde cualquier misionero o evangelista quisiera predicar, porque todo el mundo va a decir, bueno, en esta ciudad va a ser difícil que se convierta un alma, porque la idolatría, la maldad y la perversión eran número 1 en esta ciudad de Efeso. Pero hay un pero acá. El apóstol Pablo predicó 3 años, estuvo viviendo 3 años. Podemos decir que fue una de las ciudades donde mayor tiempo el apóstol Pablo permaneció predicando, enseñando y donde mucha gente llegó a los pies de Jesucristo. Había ciertamente también mucha hambre espiritual, mucha necesidad del Dios verdadero. Mucha gente estaba cansado de toda esa maldad, de toda esa inmoralidad. Entonces vemos que sí, realmente hubo una respuesta positiva hacia el Evangelio. Y el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis también, él estuvo allí trabajando y él conocía también esta ciudad de Efeso, de la cual ahora también está siendo mensajero, o mejor dicho, el mensaje que Dios manda para esta ciudad de Efeso. Y hermanos, vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de este mensaje. El primer mensaje es: Dios conoce la obra en Efeso. Dios conoce la obra que se está realizando en esta iglesia.
¿Y qué es lo que Dios conoce de Efeso? Dios conoce su arduo trabajo y su paciencia. Era una iglesia muy trabajadora, una excelente iglesia que le gustaba servir al Señor, servir a su prójimo. También dice que no soporta a los malos. Algo muy bueno para una iglesia es odiar el pecado. Porque una iglesia que no odia el pecado, hermanos, es porque ama el pecado. Una iglesia que no odia el mundo, porque el mundo es del diablo y las cosas del mundo es del diablo, entonces es una iglesia que está mal. Porque como iglesia, la iglesia tiene que odiar este sistema pecaminoso, no a las personas. Y la iglesia de Efeso odiaba eso que le hacía famoso a la ciudad de Efeso, el pecado. Era la ciudad, una de las ciudades más reconocidas por estas características que hemos visto, y principalmente el pecado. Entonces, hermanos, la iglesia de Efeso tenía buenas perspectivas. Una ciudad, era una iglesia que odiaba el pecado y también dice que era una iglesia que soportaba el sufrimiento. No tenía problema en el sufrimiento. Y una iglesia de trabajo arduo por amor a Dios. Pero eso vemos que eso principalmente la carta está diciendo que era la iglesia que amaba a Dios. Desde el principio tenía ese amor a Dios. Pero parece ser que eso fue mayormente en el principio. Como muchas veces ocurre también con cada persona, el primer amor en el principio es mayor que lastimosamente al final el amor puede enfriarse. Era la situación de Efeso. Y también vemos que la iglesia de Efeso no desmayaba. No desmayaba ante las persecuciones, ante los ataques del sistema pecaminoso del mundo que siempre se opone a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Efeso era una iglesia que buscaba hacer lo que Dios quería que se haga. Y el mundo siempre presiona a la iglesia para que la iglesia no haga lo que tiene que hacer. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos porque el mundo quiere entrar en la iglesia. Y lo bueno de la iglesia de Efeso es que odiaba el pecado del mundo. Y eso es bueno. Pero, aquí vamos a encontrar un pero. Dios también le exhorta a la iglesia de Efeso a volver a su primer amor. Como ya hemos dicho, pareciera que la iglesia de Efeso se dejó enfriarse, probablemente porque comenzaron a volverse religiosos, eran estudiosos de la palabra, trabajaban para el Señor y dedicaban tanto tiempo a trabajar para el Señor que se olvidaron del Señor. Puede ocurrirnos que estamos tan activos con las cosas de Dios y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de dedicar tiempo a solas con Dios. La lectura de la palabra de Dios, la oración, el estar en la presencia de Dios, solos, tú y yo, tú y Dios. O la iglesia como iglesia unida con el Señor, sin esperar nada de los hombres, porque todo lo que recibimos es del Señor. Ese primer amor. También podemos decir que el primer amor es la base del cristianismo. El amor. Sin amor no podemos hacer nada porque nuestro Dios es amor. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor a su iglesia. La mayor demostración de amor al mundo entero y a su iglesia es el sacrificio que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra demostración de amor más grande que la que Jesús nos demostró con su muerte en la cruz. Así que, hermanos, es muy grande lo que el Señor ha hecho por su iglesia. Y también vemos que la falta de amor, la falta de pasión por Dios hace que disminuya nuestro interés en ganar almas para Cristo. Y la iglesia que pierde su amor, su primer amor, hermanos, es una iglesia
que tiende a enfriarse, a una iglesia que tiende a morir. ¿Y qué pasa cuando el carbón ardiente que representa el primer amor se comienza a enfriar y comienza a perder ese calor? Se apaga. En nuestro caso, en el caso de la iglesia, el primer amor hace que ilumine al mundo y el mundo quiera conocer de ese Dios de amor, porque el mundo está necesitado del verdadero amor, que es el amor de Dios. Y nosotros somos esa luz que alumbra el mundo. Pero si nosotros no alumbramos, entonces, ¿quién va a alumbrar? ¿Qué dice el Señor? Vamos a ir mirando qué dice el Señor. Entonces Dios les exhorta a volver a su primer amor. Arrepiéntanse. Arrepentirse es la palabra clave. Es una palabra que no nos gusta que se nos diga, pero es importante que entendamos que es necesario el arrepentimiento para que Dios pueda volver a encendernos como lámpara encendida para iluminar al mundo. Y después dice las consecuencias de no volver al estado inicial es que Dios quitará la luz del candelero. Es decir, esa iglesia se convertiría en una iglesia muerta. Una iglesia que no alumbra al mundo, una iglesia pronto a desaparecer. Por eso es importante, hermanos, esta advertencia de no descuidar nuestro amor a Dios y al prójimo. Si no tenemos amor, hermanos, tampoco vamos a desear como iglesia predicar de Jesucristo a los perdidos. Y para terminar, hermanos, podemos decir que sin el amor de Cristo en nuestros corazones y sin pasión por las almas perdidas, podemos perder esa luz. Entonces, hermanos, avivemos pues el gozo de Cristo en nuestros corazones. Nuestra relación con Dios es vital y es importante. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te doy por este mensaje para tu iglesia, para la iglesia actual también, que podamos aprender de la iglesia de Efeso en cuanto a buscar volver a ti, oh Dios, de corazón, en amor a ti, en amor a nuestro prójimo, para que esto sea verdadero en nuestras vidas, para que esto sea verdadero en tu iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y perdónanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por haberte fallado en este aspecto y que verdaderamente los frutos del amor se puedan ver en tu iglesia, que es la pasión, el amor hacia Dios y el amor hacia el mundo que perece sin Cristo, que necesita la luz de Cristo. Gracias te damos por este mensaje que tú nos dejaste. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.
culto queremos leer la palabra de Dios, también queremos orar. Así como el pastor Tito Livio estaba hablando sobre la iglesia en Éfeso, quizás hubieran personas en aquella época que pensaban que no iba a haber una persona que se convierta a Jesús en esa ciudad. Pero gracias al trabajo del apóstol Pablo y de otras personas de aquella época, no solo hubo una o dos personas que se convirtieron en esa ciudad, sino que también hubo una iglesia y también se escribió un libro, una carta, una epístola para ellos, que es también parte del Nuevo Testamento. Y quizás en este tiempo que estamos pasando y que tenemos que hacer esta cuarentena, quizá usted, mi hermano, mi hermana que está mirando, conozca a una persona que también necesite de Jesús. Y quiero leerles un versículo en el libro de Isaías 55, capítulo 6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nos recuerda la palabra de Dios que hay un tiempo para buscarle a Dios. Y quizá, mi querido hermano, mi querida hermana, usted conozca a alguien que necesite de Dios. Y quizás hoy sea el tiempo en que usted pueda contactar con esa persona, llamarle, mandarle un mensaje y así ayudar a esa persona que pueda encontrar a Dios. Entonces, oremos y especialmente oremos por estas personas que necesitan de Dios. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por este culto que hemos podido tener. Gracias, Señor, por la tecnología que nos ayuda en estos tiempos de cuarentena. Y especialmente oramos, Señor, por las personas que te necesitan en este tiempo. Personas que quizás antes de este tiempo de cuarentena no sentían la necesidad de buscarte o escuchar tu voz, pero que ahora están con preocupaciones, están con tristezas y están con necesidades de buscarte. Y oramos, Señor, que tú toques sus corazones, y oramos también, Señor, que tú despiertes a tu pueblo. Así como en Esdras capítulo 1 habla el escritor que tú despertaste a tu pueblo para que haga tu obra. Y oramos, Señor, para que tú nos despiertes y que tú nos ayudes a animar a otros a buscarte, animar a otros a que puedan tener ese encuentro personal contigo, Señor. Oramos también, Señor, por nuestra iglesia. Oramos también, Señor, por nuestras familias, por tu provisión. Oramos, Señor, por nuestro país. Oramos por nuestros gobernantes. Seguimos orando por nuestros gobernantes. Y oramos, Señor, especialmente por los que necesitan trabajo, los que están necesitando trabajar, Señor, que tú proveas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.